vamos a hablar del encubrimiento de violaciones de bandas de pedófilos pakistaníes en Inglaterra. Y, por lo visto, hay un informe que señala que el alcalde musulmán, este señor que está aquí, por llamarlo de alguna manera, de Londres, encubrió a la banda de pedófilos pakistaníes que violaron a miles de niñas. ¿Ves? Aquí está. Que el racismo no avanzara en Inglaterra y que se creara una alarma social. Bueno, yo lo siento, pero no puedo con esto. Los niños son sagrados y creo que a la gente que hace ese tipo de cosas habría que actuar con una contundencia ejemplificante. Creo que habría que dar un claro ejemplo con ellos y que le quitarle las ganas a otra gente. Y sé que la gente me dirá, ¿y los derechos humanos? Bueno, pues si tengo que elegir entre los derechos de los niños y los derechos de cualquier otra cosa, me quedo con los niños. Que me llamen lo que quieran. Mayor of London Sadiq Khan and the Metropolitan Police, specifically their denial of grooming gangs existing like Rochdale and Rotherham in London. They've said to me many times that this problem doesn't exist when I've asked them questions about it. But I think there's one quote from Sadiq Khan that really sums it up, which is, there are no reported cases and also no indication of these types of grooming gangs in London. Maggie, what do you think of that statement? I think it's nonsense. These kind of gangs and this kind of child abuse exists throughout this country. Mirad, ¿cómo puede ser que en un país occidental desarrollado haya bandas de captadores de niños, de niñas, para secuestrarlas y violarlas? Y encima había algunos de ellos que decían que lo hacían porque eran blancas. Y desde Occidente tenemos que consentir esto. Y habrá gente diciendo, no, pero ¿qué más da que sean blancas que no? Pues os voy a ser sinceros. Si violaran a chicas negras, diría lo mismo. Y si violaran a chicas indias, diría lo mismo. Pero en este caso, parte de esos grupos, decían que lo hacían porque eran blancas, como algo vejatorio. Eso es de estar muy enfermo. Y como lo hacían, por eso hay que decirlo. No pasa nada por decirlo. Y lo que hay que hacer es actuar contra esta chusma y habría que enterarse de todos los que han contribuido a encubrir estas cosas, por ejemplo Starmer, y justicia popular contra ellos. Un macrojuicio y un castigo ejemplar. Y me da igual que sea el primer ministro, que sea el alcalde, que sea quien sea. Si han contribuido a que no se castigue y no se acabe con bandas de violadores pedófilos, para mí son culpables. Y hay que actuar contra ellos. Y ni democracia, ni derechos humanos, ni nada. Primero, los derechos de los niños. De las niñas, en este caso. A tener una infancia, a tener inocencia y a poder desarrollarse como personas sin estos contratiempos terroríficos. Y ya está, es que no hay más. Yo, sinceramente, con los años me he vuelto más radical con el tema de los castigos, pero creo que hay determinados delitos, como en este caso las violaciones de niños, que creo que habría que dar un castigo, ejemplar a más no poder. De que dé miedo. Pero miedo de verdad. Para que otros no lo hagan. Porque es que si no... Entonces, no, 20 años en la cárcel. No es suficiente. No es suficiente. Yo creo que esa gente no debería salir nunca más a vivir en sociedad. Y nunca es nunca. Ni cadena perpetua revisable, ni nada. Esa gente está fuera de la sociedad. Nunca más volverá a la sociedad. Así es como debería de ser. Mínimo. O sea, de ahí para arriba. Sure, since last week, somebody has actually explained to you what a grooming gang is and how horrific they are. So since somebody now must have told you exactly what they are you going to ask that some money is ring-fenced to actually look into that in London? So the next time I ask you about grooming gangs, you can tell me what the Metropolitan Police are doing. Mira, es que no quiero decir lo que debería hacer la policía metropolitana al respecto. O sea, no quiero porque me voy a enfurecer, pero yo os digo que esto no se puede permitir. No se puede permitir. Mirad. Lee Anderson, parlamentario de Reino Unido.
existen pruebas reales y creíbles de la existencia de bandas en Londres y que el alcalde haya hecho la vista gorda es totalmente vergonzoso. Es que lo que habría que hacer es... Es que no quiero decirlo porque me van a tirar el directo. Pero de verdad que yo tengo muy claro lo que habría que hacer. Estas son noticias, estas que voy a poner, son noticias de hace un tiempo, pero bastante escabrosas. Os recuerdo que en esa época el primer ministro, Starmer, era el fiscal general. De fiscal general a primer ministro. Vamos a ver. Esto es antiguo, ¿eh? Es de hace un tiempo. El escándalo de abusos sexuales en el Reino Unido que enfrenta a Starmer y Musk, una mafia pakistaní y 1.500 víctimas. Estos terribles hechos se enmarcan, estos son los que se han descubierto, no significa que ya no haya. Dice, estos terribles hechos se enmarcan entre los años 1997 y 2013. En este extenso periodo de tiempo, miles de menores tuteladas fueron explotadas sexualmente, la mayoría a manos de inmigrantes. Ya, pero es que si no es que esto contribuye al discurso de la extrema derecha, o la están violando a niñas tuteladas, no puede ser. Y esa gente que esté en Reino Unido y que esa gente pase en X años y puedan optar a la nacionalidad. No puede ser. Esa gente no tiene que estar en Occidente. No tiene que estar en Occidente. Esa gente que echarla de Occidente. Porque es que esto es, no sé, es un mundo de los horrores. ¿Veis? Aquí tenemos, esto es la transcripción del juicio contra las bandas, pero es que estamos hablando de, fijaros, toda la cantidad de violadores terroríficos que había, literalmente eran bandas, y nadie hacía nada por miedo a ser tildados de racistas. Pero es que esto no es racismo, son violadores. Y si coincide que son pakistaníes, pues hay un problema con los pakistaníes, o por lo menos con un sector amplio de ellos. Y hay que actuar. Fijaros, en esto. El expresidente laborista me dijo que no mencionara la etnicidad de las bandas para conservar votos. El exdiputado Simon Danzuk afirma que Tony Lloyd no quería que se produjeran abusos relacionados con la comunidad musulmana debido a su impacto electoral adverso. ¿Sabéis cuál es la cosa? Que es que no deberían de poder votar. No deberían de tener la nacionalidad. Y así no habría ningún problema. Ni habría ningún efecto adverso. Si no nos hubiéramos dedicado a regalar nacionalidades, no tendríamos el problema de, no es que si actuamos contra las bandas de violadores pakistaníes, vamos a tener un problema. Pues esto demuestra que a lo mejor no deberían de tener voto. Y ya está. No es que la comunidad musulmana vota en bloque. ¿No veis que eso es un problema? ¿No creéis que a lo mejor eso habría que solventarlo? Pero claro, dices esto y eres islamófobo, racista, de todo. Pero no, señores. Es cuestión de tener dos dedos de frente, de razonar un poco. Y si hay una comunidad que te va a castigar por perseguir a violadores pedófilos, pues a lo mejor habría que empezar a valorar que gente de determinados contextos no debería de estar en un número tan grande en nuestros países. Y que todos los que tienen esos vínculos religiosos fundamentalistas a lo mejor deberían de irse. Y habría que actuar en consecuencia para que se vayan. ¿Esto me convierte en un monstruo inhumano? No. Lo estoy mirando por la gente del país. Dice Robert, conozco a gente británica, tiene un nivel de corrupción política insoportable, merecen la destrucción de su país, que se lamentan ahora por todos sus años de buenismo y basura políticamente correcta. Claro, pero es que nosotros también lo tenemos aquí. También lo tenemos aquí esto. Y es que es lamentable. Yo he llegado a conocer a gente que le habían robado y una chica, el caso de una chica que le habían violado y en el juicio le dijeron que si quería perdonar a los agresores y la presionaron y al final le dio pena y les perdonó. A gente que la había violado. Porque son gente que está en exclusión y que hay pobrecitos que vienen de... Que no, señores, que no. Que no. Es que no puedo decir lo que haría con esos que la violaron, pero es que no, hombre, que no se puede permitir. Y si hay sectores organizados de una comunidad determinada que se sublevan cuando se toman medidas contra este tipo de gente, pues es hora de valorar que esa gente no debería de estar aquí. Por lo menos de una forma amplia. Y decir esto, vuelvo a decirlo, no me convierte en un monstruo. Y pensar vosotros esto tampoco os convierte en un monstruo. Bueno, y esto pues sí, también es un problema esa gente. Así que no te voy a decir yo que no, Mónica. Pero el voto musulmán va en bloque. Por lo menos gran parte de él. Y eso es un problema. Pues bueno, y estas preguntas que me haces, yo en realidad creo que la gente que se hace musulmana y que entra en estos círculos y demás, para mí es como si renunciara a ser español, sí. Sí que lo pienso.
Si te metes en círculos fundamentalistas y te dedicas a atacar lo que significa ser español, pues sí, para mí no eres español. Para mí eres parte del problema. Sí, sí que lo pienso, firmemente. Te podrá mentir, pero es lo que pienso. Mónica dice, el nivel de corrupción política de Reino Unido es otro nivel, Roberto, es parte de su cultura. No quiero pensar si es mayor que aquí, la verdad. No lo quiero pensar. Y sí que creo que la gente conversa, sobre todo de determinadas sectas, es un problema. Sí que lo pienso también. Sí que lo pienso. Y que me digan misa. Ya está. Si no, pues me comeré otro juicio. Pero lo pienso. Yo creo que un islamista que quiere implantar la Sharia, pues me da igual que se apellide Peláez. Para mí deja de ser de aquí. Y se dedica a trabajar por el Emirato. Pues ese fuera. Ese fuera. Yo es que, lo digo, podría mentir, pero es que no me da la gana mentir. Nos ha llegado un momento de mi vida, con 39 años, que no. Yo no quiero quedar bien con nadie. Y además es que mucha gente me dice, tu comunidad va a pensar... Mire, yo voy a ser muy sincero. La mayoría de mi comunidad, y sobre todo la comunidad más, vamos a decir, más cercana a mí, que son los que realmente a mí me dan un poco la vida, piensan igual que yo. ¿No? Hace poco había un musulmán que me escribieron desde su equipo, uno que me estaba amenazando con que la gente viniera a pegarme, porque literalmente era eso. Porque era la gente de los barrios que fuera a callarme. O sea, era ir literalmente a pegarme o a hacerme lo que fuera. Claro. Pues esa gente luego me escribe y me dice, pero no te das cuenta que tu comunidad lo que quiere son valores. Quieren que defienda el honor de mi país contra ese tipo de gente. Ese personaje es español y tiene DNI. ¿Para mí es español? No. No, es que España no es islámica y no tiene que serlo. Y ya está, y a mí que me digan misa. Y ellos hay cierta gente que está trabajando para que ellos sean mayoría. Yo creo que habría que hacer cosas para que dejaran de ser mayoría. Tomar medidas para que no sean nunca mayoría. Y que sean una minoría ínfima, que es lo que debería de ser o no estar. ¿Y eso me convierte en un monstruo? Pues mira, pues ¿qué quieres que te diga? Pues seré un monstruo, me da igual. Pero la gente cuando me vota, me apoya, me ve, saben lo que hago. No miento, no monto una película estilo los de Vox que dicen una cosa, luego otra, luego para lo interno dicen tal, luego... No, yo te voy a decir lo mismo en todos sitios. Y creo que prefiero morir antes que España sea musulmana. Y ya está. Yo creo que con eso ya te lo he dicho todo. Porque una persona que está dispuesta a morir está dispuesta a todo. Y yo no quiero que España sea musulmana. Haría lo que fuera para que no lo fuera. Y ya está. Creo que te he contestado claramente. No creo que le sorprenda a la gente que está aquí, la verdad. No lo creo. No lo creo que a la gente que me suele ver le moleste lo que le digo. Bueno, mira, Bonnie, te voy a explicar un par de cosas porque creo que no estás muy enterado de lo que pasa o no pasa en España. No sé si eres español, si lo eres, estás un poco perdido en la vida. Mira, una cosa es ser practicante en el mundo occidental, que es verdad que ha disminuido mucho, pero aún así sigue siendo la religión que más se practica en España, de largo, solo por decírtelo. La inmensa mayoría de la población es católica no practicante. La inmensa mayoría, inmensa. Y ahí no cuento a los que se consideran ateos, que también los podemos contar, porque los ateos que hemos nacido aquí, nuestra cultura, nuestros valores, nuestra forma, la cosmovisión que tenemos, no deja de estar profundamente marcada por el cristianismo, que en España es el católico. Ahora hay más grupos cristianos, pero tradicionalmente era todo católico, casi todo católico. Entonces, esto no es cierto. Una cosa es ser practicante y otra cosa es profesar, porque claro, por esta regla de 3, de los 2,5 millones de musulmanes, te voy a decir gente o sectores del ámbito musulmán que yo he visto porque convivo con ellos, porque mi barrio está lleno de musulmanes. Los chaperos marroquíes y argelinos, que si te vas por Choca o por ahí vas a ver que hay muchos, esos no son buenos musulmanes, ¿no? Los que beben tampoco son buenos musulmanes. Los que se acuestan con mujeres y son promiscuos tampoco son buenos musulmanes. Los que fuman porros, a toda esa gente no serían realmente practicantes del Islam, pero la gente los cuenta como musulmanes. Entonces, ¿por qué no vamos a contar a los que somos? Porque somos, aunque seamos ateos, no dejamos de ser cristianos.
España es profundamente cristiana. La esencia de España es cristiana y sin el cristianismo España no existiría. Seríamos otra cosa. Y de hecho España y ese cristianismo que es simbiótico a España no existiría tampoco, como lo conocemos, si no se hubiera construido toda la identidad, todo lo que somos en pugna contra el Islam. El Islam y lo que representó el Islam aquí en la península es la anti-España. De hecho, se cambiaron hasta el nombre. No era, ahora somos la España musulmana, no, era Al-Ándalus. Era la negación de España. Y se les fue echando, se terminó conquistando todo, reinstaurando lo cristiano, es decir, reconquistándolo. Y ahí, en todo ese tiempo, se terminó de forjar esa identidad de lo que es España. Por lo tanto, es que no tiene ningún sentido esto que estás diciendo. Y cuando hay gente analfabeta que me dice, no, es que no se dan cuenta de que hemos estado mucho tiempo aquí y esto también es nuestro. No. Vosotros invadisteis esto y se os echó a patadas y se acabó y ya no estáis aquí. Y ahora estáis volviendo ahora, en vez de como conquistadores, de forma lastimosa, diciendo, no, es que, pobre, en nuestros países sufrimos mucho, ay, qué bien que nos acogen en Occidente. Y luego sois una ponzoña que os dedicáis a envenenar el país. Porque todos los problemas que estamos teniendo en Europa siempre es con el mismo tipo de gente. Que no digo que todos sean así, pero hay una parte importante que sí. Y no tenemos por qué tener a millones de personas de población de otros sitios en nuestros países. Porque es destructivo. Y el Islam sobra en España. Es mi opinión, yo creo que sobra. Que si tú eres musulmán, muy bien por ti, felicidades. Es decir, yo no me voy a meter en tu fe personal, pero en lo que es lo general y el desarrollo del país, pues si quiero opinar, opino, porque para eso, a día de hoy, todavía tenemos libertad. Lo mismo mañana no, pero de momento sí. Y el día que no la haya, porque os vaya bien, vamos a imaginar ese terrible apocalipsis, pues yo caeré como los mártires de antaño y ya está. Y al final, con el tiempo, pasará lo mismo, que se os echará patadas. Porque creo que es a lo que va a caminar Europa. Creo que en Europa va a haber un gran cambio en reacción a todo esto que ha hecho el islamismo, y digo islamismo para no meterme en más juicios, pero yo no tengo claro quiénes son, y creo que van a tener que salir de Europa. Y os voy a decir una cosa a nivel histórico, hay gente que dice, y el resto de tal, bueno, pues mira, yo lo siento mucho, pero aquí ya hubo una deportación de gente de esos contextos y los que eran autóctonos de aquí, que seguían siendo, pues se fueron también. Y estoy hablando de historia, no estoy hablando ahora de historia. Y no pasó nada, no se destruyó el mundo. Entonces eso de, no, es que no se va a poder, bueno, no se va a poder. Bueno, veremos a ver cuando cambien las mentalidades, que ya están empezando a cambiar. Yo vuelvo a decirlo, yo estoy en las tesis intelectuales de Oriana Fallaci. Estamos en guerra con ellos. Ellos lo saben y nosotros no. Y lo creo con firmeza. Yo es que no tengo ninguna necesidad de quedar bien con nadie. Y hay mucha gente que me dice, no, pues yo soy musulmán y dices esto y me echas para atrás. Vale. No me importa. No me importa, porque a mí me importa mi país. Y yo quiero que mi hijo se eduque y se críe en España, no en Rabat. Porque si quisiera vivir en Rabat, me iría allí. Me iría a vivir allí. Y ya está. Yo soy una persona productiva, soy una persona con estudios, llevaría dinero y me dirían, oh, qué bien, quédate aquí. Pero es que no quiero. Yo quiero vivir en mi país y no me gusta lo de allí. No me gusta la dictadura de Marruecos, no me gusta. Entonces, pues no quiero que haya gente... Y os digo una cosa, esto no es una cuestión de racismo. Es una cuestión de fundamentalismo religioso y de costumbres y hábitos que no son compatibles con Occidente. Pero es que os voy a poner un ejemplo. Estuve en mi podcast con Hanan Serrouk, que es de origen marroquí, que sus padres, los dos, eran marroquíes. Para mí es española. Es que os lo digo en serio, se crea aquí, tiene la cultura de aquí, el Islam no puede ni verlo, quiere a España, ama a España, ella va diciendo que es española, tiene la identidad, se pelea si le dicen que no lo... Para mí es española. Y es de ese origen. Para mí es española, os lo digo en serio. Pero es que es un caso entre... Entonces no es una cuestión de racismo, de no es que todo el mundo que viene de Marruecos, no es verdad, el ejemplo de Hanan.
Os pongo otro ejemplo que está aquí en el chat. Él es rifeño, pero está aquí. Me parece estupendo que esté aquí. Y que me parece magnífica. Si viviera más cerca de mí, quedaría con él constantemente. Me da igual. Me da igual el sitio. Lo que me importa es la cuestión de la imposición cultural. Me importa el fundamentalismo religioso. Me importa muchas cosas. Pero no es porque... No, es que todos los que ven... No, todos no. Pero hay sectores muy amplios que sí. Entonces no pueden venir más personas de las que el país puede soportar. Y además los que vienen se tienen que asimilar. Se tienen que integrar. No sé, lo que estoy diciendo no me parece una barbaridad. Igual que otros tendrán otra opinión. Yo respeto que la gente tenga opiniones diferentes a mí, pero también quiero que me respeten a mí por tener la que yo quiera. Y yo puedo trabajar políticamente para lo que yo quiera también. Faltaría más, ¿no? Es que vamos. Es que me niego, la verdad, me niego.